Mestizos, mulatos, negros, indígenas y blancos. Nuestra región es de todos los colores, un continente con migrantes de todos los otros continentes, con una historia colonial de encuentros y desencuentros, y un legado esclavista y libertario que todavía nos une y nos divide. Pero no solamente estamos aquí como un acto de solidaridad por lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos aquí porque esa también es nuestra realidad. Así que nuestra presencia en la tarde de hoy es una denuncia. Es una denuncia y un reconocimiento de que aquí en Puerto Rico también vivimos el racismo. Algo tan aleatorio en la vida como el color de la piel ha marcado el destino de millones de personas, con la lucha indígena de Tupac Amaru, con la rebelión de cimarrones como Bencos Biojó, con la independencia de Haití y con los movimientos negros que lideraron en Brasil intelectuales de la talla de Martin Luther King o Angela Davis, como Leila González o Abdias do Nascimento. Erigir esta serra da barriga, que guarda no seu seio tanto da nossa história, tanto dos nossos ancestrais, cujos ossos... ¿Qué tan cerca está nuestra región de la igualdad racial? ¿Qué tanto nos marcó nuestro pasado esclavista y colonial? ¿Y por qué son tan importantes los censos y las acciones afirmativas a la hora de combatir la desigualdad? Local de peregrinação da raça negra. Esto es Pensar la Igualdad, la primera serie del podcast Voces en Acción de Academia Vid, con investigaciones de frontera y posibles soluciones por un futuro más próspero e igual. Soy Ana María Ibáñez Londoño, del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de la CIR. Y yo soy Andrés Sanín, periodista en el terreno. No dejen de suscribirse a nuestro canal de Voces en Acción, www.spreaker.com/show/Voces en Acción. Hoy nos preguntaremos qué tanto determina nuestra vida y nuestro futuro el color de nuestra piel y cómo la desigualdad racial tiene un origen colonial y unos efectos imposibles de negar. Cuando yo era joven había discriminación contra mexicanos, se veía, y lo sigue habiendo. Pero una de las cosas que entré en esta cuestión de color es que como yo soy más claro y no me veían necesariamente como mexicano. En México soy güero, pero gente oscura, mis amigos que eran oscuros, yo sentí más discriminación cuando estaba cerca de ellos. Y eso en interacciones con la policía, por ejemplo. Al que escuchan es el sociólogo Edward Telles, pionero en estudios de desigualdad racial, profesor de la Universidad de California, Irvine, miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos, investigador principal del proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina, PERLA, y autor de un capítulo sobre raza en la CIR. Edward, hola, qué gusto tenerte en un nuevo episodio de Pensar la Igualdad. Has hecho muchos estudios de la desigualdad racial en nuestra región, realmente eres un precursor de esta investigación. Pero para los que no te conocen y para nuestros oyentes, ¿podrías por favor contarnos un poco quién eres, cómo te identificas, si mexicano o norteamericano? Tú tienes también una vida muy interesante y cuéntanos cómo te interesaste por la discriminación racial. Gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias Ana María. Yo me identifico como, México-americano, depende de dónde estoy. Estoy en México, me identifico como americano, estoy en Estados Unidos, soy mexicano más que todo, pero México-americano. Entonces yo crié en Estados Unidos como una cuestión de etnicidad, ¿no? Y me identifico muy fuerte con eso. Mi madre nació en México. Mi padre es de 3 generaciones dentro de Estados Unidos o más. Algunos ancestros estaban ahí en Los Ángeles, en la área de Los Ángeles, Texas, Nuevo México, antes que hubiera la frontera. Entonces, eso es muy importante para mí. Tú, como dijiste, naciste en Estados Unidos, te criaste en California, tienes y eres hijo de inmigrantes mexicanos. Y quisiera entender cómo te interesaste por estudiar desigualdad racial y qué tuvo que ver haber sido testigo de discriminación racial cuando eras joven. Yo siempre sentí eso como estaba dentro de una categoría étnica y que era discriminada. En la generación mi padre lo sintió mucho más. Pero al mismo tiempo, esa era la categoría y era siempre tratado como la categoría. Son negros, son latinos, son asiáticos, blancos, etc. Y eso es parte de lo que en México dicen, no tenemos racismos, aquí todos son indígenas.
Pero yo siempre vi que dentro de las categorías había privilegios para algunos, desventajas para otros. Por ejemplo, caminaba en un barrio popular. Caminando, y toda la gente, yo soy de los más claros, caminando ahí, ¿no? La mayoría de gente es lo que en México dirían moreno o mestizo. Y luego vi los letreros encima y las fotos eran los periodistas, los políticos, las actrices, los modelos, todos eran blancas, casi todos eran blancos. Entonces sí, hay una inconsistencia aquí de lo que dice la gente, que no hay racismo, y de lo que se ve. Yo empecé a estudiar interesado en pobreza urbana y empecé a estudiar pobreza urbana en Brasil y México. Y tanto en Brasil me decían, no, aquí no tenemos ese problema de racismo, también como en México. Y yo pensé, bueno, pues voy a estudiar pobreza urbana, pero siempre incluía, en términos econométricos, siempre la variable raza o color era muy fuerte y explicaba la pobreza, ¿verdad? La gente más oscura era más pobre después de controlar todos los factores. ¿Cómo es eso? Y empecé a preguntarle a la gente, los brasileños, académicos y otros, ¿cómo puede existir esto? Y las razones eran no me convencían mucho, vamos a decir. Entonces me empeñé casi en estudiar eso y mucha gente quería saber de eso. Las condiciones precarias de las poblaciones negras e indígenas eran evidentes, como pudo ver Edward cuando visitó Brasil por primera vez. Sin embargo, había otras explicaciones ligadas a la clase, por ejemplo, y en los censos no se solía incluir la categoría racial de unos ciudadanos que se presumían iguales ante la ley, pero a los que no tenían en cuenta ni las estadísticas. Sin los datos no se puede saber si hay desigualdad. Y en América Latina, en muchos países no se ha colectado datos. Cuba y Brasil tienen una historia muy larga. México y unos 3 o 4 otros países sobre la población indígena, pero muy poco fuera de eso, hasta los últimos 20 años. Y ahí de los datos quiero que nos expliques un poco porque a mí me impactó bastante lo que muestra en el capítulo de la CIR sobre eso. Lo que muestran es que solo hasta el 2000 se retomaron la inclusión de preguntas étnicas y raciales en los censos y en las distintas encuestas, y solamente hasta 2010, es decir, hace 13 años, se tiene esta pregunta en todos los censos de la región. Y esto implica básicamente que estábamos en nuestra región invisibilizando las condiciones de un 30% de la población y no podíamos saber qué estaba pasando con la población. ¿Por qué sucedió esto? Se usa varias razones, ¿no? Una es que no pensaban que era importante. No es importante, entonces no vamos a colectar. Aunque en el caso brasileño era muy claro que empezaron a colectar datos porque en final del siglo XIX, principio del siglo XX, era una época de eugenía, ¿no? Y era una ciencia racial, ¿no? Y Brasil quería, para ser moderno, y esto también he encontrado que en otros países también hablaban de por qué colectaban datos en esa época. Y era para enseñar que eran países modernos y blancos, o se estaban siendo cada vez más blancos. Y eso era muy claro, pero en la mitad del siglo XX casi desaparecieron, fuera de esas instancias que mencioné. Y una de las razones decían, bueno, la raza es fluida, entonces no se puede colectar bien con estadísticas. Por ejemplo, los militares en Brasil decían eso. Pero al mismo tiempo, el ejército, por ejemplo, en Brasil estaba muy preocupado que podía ocurrir lo que estaba pasando en Estados Unidos, que había señas de un movimiento de conciencia racial en Brasil. Pero ahora, en los últimos 20 o 30 años, se colectan estos datos. Hay, por ejemplo, el nivel de Naciones Unidas y muchos países de América Latina les importa, claro, para ser parte de esta comunidad de naciones y quieren saber si hay discriminación en su país y qué están haciendo para combatirles. Y en el caso de México, no se colectó datos sobre la población negra hasta 2020. Quiero preguntarte algo que mencionas que es muy importante y que no todo el mundo tiene presente y entiende, y es esa distinción que hay entre raza y etnia y por qué es tan importante hacerla. Bueno, yo creo que etnia es algo que se trata de tus ancestros, pero bueno, raza es una construcción social muy fuerte y depende de la sociedad en que estás. A veces es más importante, menos importante, y creo que lo clásico en los estudios de raza y etnia, la cuestión racial es la cuestión de negros y blancos en Estados Unidos.
Pero es más complicado que eso en Estados Unidos, porque hay grupos, lo que dicen intermediarios, por ejemplo, asiáticos y latinos, que son racializados también, no tan fuerte y no tantas veces, a veces más que negros. Entonces es una cuestión más que todo relativa y no es muy clara. No existe estas cosas de los biólogos decían que había raza, no. Los sociólogos respondían a los biólogos y dicen, bueno, pero y hace 100 años que están diciendo eso, es que dice, raza es importante porque la gente tiene en su cabeza que es, ¿verdad? Como la idea de que no hay brujas, claro que no hay brujas, pero si la gente piensa que hay brujas, eso tiene unas consecuencias muy grandes para algunas personas que piensan que son brujas. La raza puede ser una invención cultural, o tan real como las brujas, sí. Pero el color de la piel y los prejuicios que existen alrededor de algo tan azaroso como la estatura, como el color de los ojos o como el tipo de pelo con el que nacemos, tienen unos efectos que marcan la vida de millones de personas, con discriminación y trabas para acceder a la educación o al mercado laboral, que se invisibilizan si no hay censos o datos, y que se perpetúan si no se corrigen con políticas públicas basadas en esa evidencia. Que no existieran esas variables en los censos y que se argumentara en algunos casos que era una razón de costos, que realmente incluir unas cuantas preguntas adicionales en el censo realmente no aumenta los costos de manera exponencial. Es impresionante, y que en algunos países se hayan demorado tanto en incluirlos también es algo que muestra mucho la discusión que estamos teniendo en este momento. ¿Qué significó entonces que por fin tuviéramos esos datos, que por fin tuviéramos las preguntas, así sean imperfectas y no sean comparables, porque ustedes lo muestran muy bien en el capítulo, pero que por fin tuviéramos preguntas que nos permitieran tener una idea de cómo estaba la población afro y cómo estaba la población indígena? ¿Qué significó políticamente y qué significó más que políticamente para la lucha por la desigualdad racial? Sí, creo que, bueno, los movimientos negros, ahorita le digo porque no estoy hablando del movimiento indígena, pero para el movimiento negro y cada vez más los movimientos indígenas, eso ha sido una grande conquista. Y ellos siempre han pedido eso. En Colombia, por ejemplo, el movimiento negro siempre pone mucha atención en los censos. Siempre en los últimos 40 años, cuando menos, 30 años. Y en el último censo había ese problema de que no, una gran porción de la población negra en Colombia no fuera censada. Antes de eso, la preocupación era de que no hicieron la pregunta bien, entonces no colectaron bien datos sobre la población negra. El movimiento indígena históricamente ha estado más preocupado con cuestión de su comunidad, de tierras, y no tanto con la cuestión racial. Pero se ve en Colombia y México, por lo que yo he entendido hablando con mis colegas en esos países, que cada vez es más importante esta cuestión de discriminación racial. La raza no es una cuestión en blanco y negro, sino una paleta de colores llena de matices. Y aunque algunos colectivos lograron presionar para que se realizaran censos y se midieran las desigualdades, existe el problema de que la identidad racial y étnica es un concepto fluido y complejo, que no solo depende de cómo nos autoidentificamos o nos vemos a nosotros mismos, sino de cómo nos perciben y clasifican los demás. Somos negros. Negros. Somos negras. Somos negras. Somos afrodescendientes. Afrodescendientes. Somos afrodescendientes. La que oyen es una campaña del último censo de Uruguay para que la población negra se visibilice, en un país que nos asocia mucho con la migración africana, pero donde los afrodescendientes son el 8.1% de la población, según los datos del censo del 2011, y donde incluso pueden ser todavía más. Responde, ¿afro o negra? ¿Afro o negra? Afro o negra. Sirve para que seamos visibles. Se respeten nuestros derechos. Y se realicen acciones que mejoren nuestra calidad de vida. Tú has hablado bastante de Brasil y de México, pero en el capítulo de la CIR, realmente ustedes miran los datos de censos y encuestas de 20 países de la región. Y el capítulo es muy interesante porque ustedes muestran que hay diferencias importantes entre los países, no solo en la composición etnorracial de cada uno de los países, sino en la manera en que abordamos la discusión y en las condiciones socioeconómicas que tienen.
¿Por qué no nos describes cómo es esta composición etnorracial de Latinoamérica y el Caribe y qué tan diversos somos en la región según los datos? Porque sí tenemos diferencias entre los distintos países. Bueno, claro que hay diferencias en la composición, ¿no? Una población en el Caribe y en Brasil más para negro, y los Andes y Mesoamérica, Centroamérica y México muy indígena, ¿no? Y la mistura, el mestizaje se ha creado con estas diferentes poblaciones. Creo que la desigualdad hay esta jerarquía racial en todos los países, eso han tenido en común. Y creo que no hay ni un país que se salva de la discriminación. Claro que los países del sur, como especialmente Argentina, también Costa Rica, pero Uruguay, Chile, Chile tal vez no tanto, son más de origen europeo, pero con pequeñas poblaciones indígenas. Chile tiene una población indígena más grande. Pero yo hablé de estas narrativas que los países han tenido. El caso de Argentina ha sido muy orientado al emblanquecimiento y cómo podemos llegar a tener un país blanco. Y Argentina tenía una población negra, una esclavitud bastante significativa, pero esa población casi desapareció porque la cantidad de migración de Europa ha sido tanta y los pocos negros se misturaron en esta población. Y en el capítulo tú muestras que hubo, de hecho, esa migración, pues fue una migración que se dio por las condiciones de Europa y el deterioro de condiciones en Europa. Pero también hubo en algunos países unas políticas migratorias explícitas para que llegara población europea y de esa manera entonces se cambiara la composición racial de los países, ¿no? Sí, claro, esa idea que mencioné al final del siglo XIX, principio del siglo XX, había esta orientación a emblanquecimiento, que era una estrategia que se encontró en toda América Latina. Y creo que Argentina tenía la ventaja que tenía una economía fuerte y pudieron traer gente. Había otros países como Colombia, era muy pobre y consiguió poca población blanca europea. Brasil es diferenciada porque mucha migración de Portugal, Italia y Alemania al sur de Brasil, pero el nordeste, que era mucho más pobre, no consiguió mucha migración europea. Pero claramente había ese intento de emblanquecer con la migración. Y otra anomalía que ustedes encuentran en el capítulo que me pareció interesante es Panamá. Pues tenemos todo tipo de variaciones dentro de los países, pero tú dices, bueno, las jerarquías existen, hay desigualdad racial, lo que hay es unas diferencias en la composición etnorracial, pero tenemos muchos puntos comunes entre los distintos países. En Panamá sí tenemos diferencias, ¿no? En Panamá la población negra tiene unas condiciones distintas y está mejor en algunos casos que la población blanca en promedio. Para complementar y enriquecer los datos de la autoidentificación racial en las encuestas que se hacían, Edward y otros investigadores del proyecto Perla diseñaron unas paletas de colores para capturar de forma más precisa el tono de la piel, más clara o más oscura, y ver cómo ese color podía estar ligado a mejores o peores condiciones socioeconómicas. Entonces el entrevistador llegaba a la casa de la persona y tenía una tarjeta con una paleta de colores y él evaluaba el color de la persona. Y con esa paleta de colores comenzamos a ver, mismo que la gente, bueno, negros son de muchos colores también, ¿no? Los blancos son de muchos colores, pero con esa paleta de colores tratábamos de llegar más, no completamente, pero más objetivamente a que ese color de la persona, ¿no? Y colores es una, ¿cómo se dice? Subset, una deriva de la raza, ¿no? Del color. La gente racializa otros o decide cuáles son la raza por color, también es muy importante, lo más importante. Y con esa variable encontramos en todos los países, y también tuvimos casi todos los países de América Latina, porque se incorporó esta paleta de colores en Barómetro de las Américas que se hace cada 2 años. Y también se llama Latin American Public Opinion Project. Pero el Barómetro de las Américas es una muestra de más o menos 1,500 personas con representación a muestra nacional. Nos enfocamos en 8 países y encontramos eso, básicamente una jerarquía de lo más claro a lo más oscuro. Se decía que las diferencias raciales no eran en ingreso o en educación, en otras variables socioeconómicas, no era realmente por la raza, por las desigualdades raciales, sino algo de clases sociales.
Pero ustedes en el estudio muestran muy bien que esto no es cierto, que realmente sí hay una desigualdad racial. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes lo que encontraron ustedes y lo encuentran para todos los países que miraron de América Latina, que creo que es muy importante decirlo? Siempre se oía lo que explica las distinciones es clase. Y bueno, a veces es medio ambiguo que es clase, pero lo que yo entiendo más que todo es el origen social de las personas. Entonces empezamos a ver que son las dos cosas. Entonces, por ejemplo, si quieres ver movilidad social, si ves hijos de campesinos, blancos y negros, o puedes ver hijos de oficinistas, personas que empiezan la misma clase, si tú ves a que ellos llegaron, las posibilidades de llegar a un trabajo de nivel más alto es muy claramente diferenciado por raza. Bueno, entre blancos también, poca gente que son hijos de campesinos llegan a tener cargos como administradores o profesionales, son muy pocos. Pero con la muestra que teníamos, la posibilidad de que ellos hicieran ese salto era 8 veces la posibilidad de que un negro hiciera ese salto. Entonces, lo que encontramos es básicamente es clase y raza, y no se puede distinguir que es uno o el otro. Tener datos es necesario para diseñar políticas focalizadas en salud, vivienda, educación y acceso al mercado laboral. En el caso de Brasil, sirvió para que los colectivos afro e indígenas pudieran exigir con evidencia más compromiso del Estado y de la sociedad a la hora de cerrar unas brechas históricas con acciones afirmativas y cuotas. Y en Brasil se han puesto cuotas raciales muy fuertes en la universidad y también en los cargos públicos. Ese es el único caso donde hay estas políticas así a nivel nacional. Las leyes empezaron en 2003 en algunas universidades. A veces tienen cuotas por raza, pero también tienen cuotas por clase social. Y uno de los criterios para clase social ha sido si fuiste a escuela pública. Y la segunda es si eres negro o lo que llaman pardo, mestizo, ¿no? Entonces, algunos instituyeron una política muy fea sobre esta persona no parece, pero se identificó como tal. Y bueno, entonces, pero yo creo que es algo no tan importante, pero que la prensa lo ha hecho muy importante. Y en 2010, la Suprema Corte de Brasil dijo que las cuotas raciales es una forma de acción afirmativa, que era constitucional tener estas cuotas raciales porque la constitución brasileña es muy enfocada en justicia social, en igualdad, ¿no? Y poco después, en ese año, diciembre, creo, 2012, el Congreso de Brasil aprobó esto, o no solo aprobó, pero promulgó que todas las universidades públicas en Brasil tuvieran cuotas. 2 años después, en 2014, el Congreso creó cuotas raciales y sociales para cargos públicos. ¿Y qué impacto ha tenido eso, Eduardo? En Brasil se está creando una clase media negra ahora. Ahora no conozco los últimos estudios que se han medido eso, pero ciertamente el número de brasileños que se graduó de la universidad ha crecido exponencialmente. Seguro eso tendrá un efecto. Sí, y eso va a tener un efecto por muchos años, ¿no? Donde vamos viendo que la lucha por la igualdad va a ser cada vez más fuerte y más efectiva. Yo soy Flavia Ríos, yo hablo desde Río de Janeiro, yo soy profesora en la Universidad Federal Fluminense y soy socióloga en Brasil. Hablamos con la socióloga Flavia Ríos, buena amiga y colega de Edward, sobre las cuotas en Brasil y sobre cómo lograron implementar una medida que sigue teniendo resistencias y que en Estados Unidos generó una gran polémica cuando la Corte Suprema falló en contra de las cuotas a afros y latinos en universidades de élite por no incluir a otras minorías como los asiáticos. Muchas críticas a oposiciones fuertes, sobretudo de la extrema derecha en Brasil, pero la grande parte de la población, las clases medias, las clases populares especialmente, piensan que há una cosa positiva en estas políticas. Brasil es el último país de la región en abolir la esclavitud, pero está a la vanguardia de estas acciones afirmativas. ¿Cómo fue posible esto?
Penso que a Conferência de Durban, em África do Sul, é uma conferência da ONU em 2001 em Durban. E esta grande conferência internacional foi espaço muito importante para a elaboração de concepções de políticas de correção das desigualdades em países com uma presença muito forte de populações afrodescendentes e indígenas como o Brasil. Então, Brasil, especialmente os movimentos negros e de mulheres negras, com intelectuais como Eduardo Teles, e este debate foi crescendo em Brasil. Não foi fácil, foi uma luta muito complexa, muito intensa, e se logrou finalmente uma decisão constitucional da Suprema Corte em favor destas políticas. Há uma coisa muito importante de dizer sobre o Brasil, que em Brasil há uma cultura censitária dos censos, das encuestas nacionais, muito antiga, como do século XIX, e estes dados estatísticos foi como suporte, uma condição muito importante para as negociações políticas e também o debate público sobre estas situações econômicas das populações negras e indígenas também. Pero, ¿cómo estas disparidades se enraizaron desde la época colonial en América Latina? Empecemos a pensar cuáles son algunos de los grandes shocks en el pasado, por ejemplo, en épocas coloniales con la esclavitud en el Brasil, y ver de ahí en adelante cómo podemos trazar ese shock. Yo he trabajado también, por ejemplo, con las misiones jesuíticas guaraníes, y es un poco lo mismo, es cuando existieron, pero no quedarse ahí, sino también ver cuál puede ser el impacto a largo plazo. Entonces es como un ejercicio de tratar de ligar el pasado con el presente. El que escuchan es Felipe Valencia, doctorado en Economía de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, profesor asistente de la Universidad de British Columbia en Vancouver, miembro activo de la CIR y un apasionado de la historiografía y de los efectos de instituciones coloniales como la esclavitud o la encomienda. Cuando leí tu capítulo y el capítulo de Francisco Eslava, que es tu coautor, me dejó un poco angustiada porque dice, realmente la desigualdad es muy difícil de cambiar. Cuéntanos un poquito ese legado colonial que tenemos. Sí, yo creo que hay varios extremos. Uno sería como un determinismo histórico, pues de que todo ya está predestinado a que vamos a, no sé, a tener ciertos niveles de desigualdad, de pobreza, de ingreso. Y otro donde la historia no importa. Entonces yo creo que lo que tratamos de hacer en este capítulo es ver qué fuerzas del pasado pueden ser importantes para haber determinado esos patrones de ingreso que vemos hoy en día. Gente como Cotsworth dice, mira, la verdad, las grandes disparadas en los índices de desigualdad son después de los 1920s, la época de la Belle Époque, cuando América Latina, o al menos partes de América Latina, entran a formar parte del comercio global. Y eso es una posición. Y para otras personas, por ejemplo, Engelman y Sokolov, eventualmente Acemoglu, Johnson y Robinson, es un pasado colonial, un legado colonial que es más importante. Hay historiadores económicos que no le dan tanto peso al legado colonial, sino a lo que ocurrió en el siglo XX. Otros, como Engelman y Sokolov, proponen que los recursos naturales que había en cada zona determinaron el tipo de instituciones económicas y políticas que se fueron implantando durante la colonización. En los lugares donde se podía cultivar a gran escala, se promovió la esclavitud y por ende la desigualdad, mientras que en los lugares con pequeñas granjas se favoreció una distribución más equitativa de la riqueza y del poder. En esta misma línea, Acemoglu, Johnson y Robinson proponen que el tipo de colonización, una más extractiva o una más inclusiva y encaminada al desarrollo, explica las instituciones que se crearon y las desigualdades que persisten. Es difícil a veces tomar posición porque es que no hay datos, o sea que nos gustaría saber cuál eran los índices de desigualdad, por ejemplo, en la Nueva Granada, lo que hoy en día es Colombia, simplemente no tenemos esos datos, entonces a veces hay mucho de especulación. Lo que hacemos, una serie de historiadores económicos, y me incluyo yo, es estudiar instituciones muy particulares. Entonces, por ejemplo, la esclavitud en Brasil, las misiones jesuitas en Paraguay,
En el caso de Colombia, por ejemplo, la encomienda, de Ecuador los concertajes, de Perú la mita, y cómo de esos casos específicos podemos decir, sí, esa institución colonial sí tuvo un impacto a largo plazo. Y creo que lo que trata de hacer el capítulo con Francisco es resumir eso y decir, bueno, en vez de que sean casos aislados, podemos concluir que muchas de esas instituciones coloniales sí tuvieron un impacto. Entonces, pues, si quieres que siente posición, creo que estaría más cerca, en este caso, con Engerman y Sokolov, diciendo que las instituciones coloniales o el legado colonial sí pesa, pero pues también soy consciente que obviamente muchos de esos patrones de desigualdad pudieron haber sido exacerbados durante el siglo XX. Toda esta literatura que mira los orígenes coloniales y el efecto de los orígenes coloniales sobre la desigualdad está ignorando lo que existía en nuestros países antes de que llegara la colonización. Pero llegaron a países que tenían imperios en muchos casos que eran fuertes, que estaban dominando precisamente otros pueblos indígenas, que tenían estructuras sociales, que recogían impuestos, que tenían unos desarrollos importantes. Y eso no se considera en ningún momento cuando se están haciendo estos trabajos. No estamos ignorando también todo ese pasado que tenemos y cómo logramos, Felipe, para que miremos esos datos indígenas y esas historias de resistencia para entender también todo lo que es la historia de nuestro continente, que es bastante compleja, muy fascinante y es la confluencia de una cantidad de culturas que de un momento a otro estuvieron trabajando juntos. Cuando se habla de colonización en América tenemos 500 años de colonización, o sea que es una cosa que empezó en 1492, entonces pues cuando uno dice precolonial en América Latina es hace más de 500 años. Los europeos que llegaron a América no llegan a una tabula rasa, como se asume a veces, pues como que si el mundo hubiese cambiado, sí que cambió, pero como si no hubiera nada antes de, no sé a qué horas llegó Colón, pero digamos que las 3 de la tarde del 12 de octubre de 1492, pero claro que lo había, ¿no? Entonces pues no es sino mirar la capital azteca de Tenochtitlán, el desarrollo impresionante de los incas, de los mayas, en términos, pues, en unos casos políticos, militares, pero también artísticos, culturales. Son culturas riquísimas. Entonces, hoy en día, algunos de los sitios más ricos en América Latina, pensemos en Ciudad de México, por ejemplo, están construidos sobre literalmente las ruinas de lo que fue el Gran Tenochtitlán. Y bueno, si uno visita las grandes plazas de México, inclusive están los escritos de Hernán Cortés y algunos de sus allegados o gente que estaba haciendo las crónicas de pues, lo impresionante que eran estos sitios, ¿no? Y estas cartas que dice, pues esto es más que Sevilla. Teníamos unas ciudades que, como bien dices, eran impresionantes y unos desarrollos culturales, tecnológicos también impresionantes. No teníamos la pólvora. No. Y eso nos puso en desventaja, pero sí teníamos otras cosas importantes. No teníamos pólvora, pero tampoco anticuerpos para resistir esos virus llegados de Europa que diezmaron a la población indígena. Y tras el alegato de Fray Bartolomé de las Casas en defensa de los indios, comenzó el tráfico de esclavos africanos, con consecuencias que todavía perduran en el tiempo. Hay estimativos pues de lo difícil que es moverse socialmente en América Latina, ¿no? O sea, hay estimativos, como bien sabes, para Colombia, para Brasil, que después de 8, 10, 12 generaciones, una persona de ingreso bajo, por decirlo así, pues se demora todo ese tiempo en llegar a un ingreso medio. Entonces, cuando uno dice, pero es que la esclavitud fue hace tanto tiempo, ni tanto. O sea, recordemos en el caso brasilero, la abolición de la esclavitud es en 1888. Entonces, pues, aunque esa gente, en su mayoría, los que fueron esclavos, pues ya murieron, igual, pues, no son tantas generaciones. Ustedes muestran en el capítulo, y me parece muy interesante, que no pasa lo mismo con todas esas instituciones, ¿no? Algunas tienen unos efectos más nocivos que otras e incluso para algunas se encuentran efectos positivos. Quiero entonces que nos cuentes primero cómo la geografía determina esas instituciones y que nos des 2 ejemplos, diría, de esas instituciones. Una que tiene unos efectos claramente nocivos y no tiene por ningún lado una dimensión positiva, y otra en donde tenemos como unas conclusiones menos claras y contundentes sobre esto.
Sí, claro. Por ejemplo, y eso también volviendo a esas grandes peleas en economía, la visión de que la geografía importa de gente como Sachs, de gente como Jared Diamond, es muy importante en la economía. Entonces puede que haya países que sean pobres o sean ricos porque tienen acceso a la costa, al mar, a ríos, porque tienen montañas o no, y entonces pues la geografía importa. La visión clásica de Engelman y Sokolov es que esa geografía es la que después conllevó a adoptar o no diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, alguien quiere tener una plantación de azúcar, es más fácil hacerlo en Brasil que en Vancouver. Y entonces, pues como esos terrenos que son más fértiles, en el caso de Brasil, pues después se pueden combinar con las instituciones que ya estaba empezando a adoptar Portugal en sus otros imperios, y ahí es cuando eventualmente termina adoptándose la esclavitud en Brasil. Entonces me pedías ejemplos concretos. Yo creo que ese es bastante negativo. Casi que todos los artículos que hay para América Latina, inclusive para Estados Unidos, encuentran un efecto negativo de la esclavitud hoy en día en el ingreso y sobre todo en los patrones de desigualdad. En el caso particular de Brasil, por poner un ejemplo, creo que es importante. Y como economistas, pues no es de juzgar si una cosa es buena o mala, como bien sabes, pero el colonialismo es todo un espectro donde en un extremo va a estar la esclavitud, digamos que en otro extremo están las misiones indígenas, y no quiere decir que las misiones sean buenas, sino que relativo a las otras instituciones, por ejemplo en el caso de las misiones jesuíticas guaraníes, en lo que hoy en día es Paraguay, Brasil y Argentina, vemos impactos positivos a largo plazo. Entonces, pues uno puede debatir qué tan correcto, qué tan ético, moral era forzar a los indígenas a estar en estos territorios, pero a largo plazo, sobre todo por intervenciones educativas de capital humano, de enseñarle a leer a los niños y a las niñas cuando eran chiquitos, de enseñarle a los adultos cosas pues que hoy en día son artesanías, pero que en ese momento eran importantes para la supervivencia de la misión, cómo eso puede tener un impacto a largo plazo. Y creo que dentro de ese espectro de entre esclavos y misioneros, pues hay una serie de instituciones muy interesantes donde la literatura también se ha desarrollado en términos de la mita, en términos del concertaje, en términos de las encomiendas, los resguardos, etcétera, etcétera. Al hablar de las poblaciones indígenas o negras, se suele hacer mucho énfasis en la pobreza o en la violencia que han sufrido. Sin embargo, es muy importante resaltar su resistencia, esa capacidad que han tenido durante siglos para sobreponerse, para luchar e imaginar un futuro tan brillante como el de esos días cuando tenían grandes imperios. Creo que otra cosa que no se ha mirado mucho también son las prácticas de resistencia. Entonces, pues sí está la esclavitud, pero cómo también estos esclavos negros se rebelaban. Entonces está el caso de los quilombos en Brasil, está el caso de los cimarrones en Colombia, hace poquito que estuve en San Basilio de Palenque, y pues eso es otra cultura, una cultura de resistencia fascinante. Entonces pues también creo que a veces cuando hablamos de colonialismo nos enfocamos en los misioneros jesuitas y nos olvidamos más de los guaraníes. Cuando hablamos de esclavitud estamos pensando pues que no hubo prácticas de resistencia cuando sí las hubo. Por ejemplo, rebeliones indígenas en América Latina, pues de nuevo no es solamente el yugo del Imperio Español, sino que también pues hubo muchísimas rebeliones, pensar en Tupac Amaru, rebeliones de los criollos, pensar por ejemplo en la rebelión de los comuneros en el caso de Nueva Granada, hoy en día Colombia, y pensar por ejemplo también estas rebeliones también de los esclavos y esas culturas cimarronas que son importantísimas. Felipe, te voy a jalar del pasado al presente. Y quiero que pensemos un poco. Bueno, es claro por todo lo que hemos venido hablando, hay una historia y esa historia, por supuesto, determina cómo estamos hoy. Y eso viene por las instituciones que se crearon y que persisten en el tiempo, no las instituciones, pero sí las desigualdades y las estructuras de poder que crearon. Y lo que quiero preguntarte es si tenemos formas de romper eso, ¿no? De quebrar esa persistencia de unas desigualdades que vienen desde hace tantos siglos. Si podemos ser un poco más optimistas y pensar, bueno, ¿cómo rompemos eso? Sí, nuevamente yo creo que hay dos visiones. Hay una visión, digamos, que Eduardo Galeano, por hacer un poquito la caricatura, todo es culpa de los españoles y si no es culpa de los españoles es culpa de los gringos, entre comillas. Y es como decir, bueno, pues y al final pues nada es culpa nuestra, pues así es como un poco fácil y seguimos como echándonos la culpa entre todos. Y la otra, pues yo creo que es casi como de que conocer nuestra historia también sirva para empoderarnos, ¿no? Entonces,
En el caso mexicano, pues es impresionante lo orgullosos que son los mexicanos de su pasado, no solamente colonial, sino sobre todo indígena. Entonces, pues eso también es muy poderoso. Hay una cita linda de James Baldwin en el caso americano, pues que la historia está dentro de nosotros mismos y nosotros mismos somos la historia. Entonces, pues creo que sí hay una parte como decir, bueno, esa es nuestra historia, pero ¿cómo se puede cambiar? Y cómo, pues, de muchas maneras. Yo creo que muchos de estos trabajos de persistencia uno dice, pero es que el impacto de las misiones jesuitas, por ejemplo, es tan grande porque fue una gran obra. Sí, o también pues puede mostrar la debilidad de la capacidad estatal, pues que si no ha sido capaz de hacer inversiones en educación desde la época colonial para corregir esas disparidades que vienen en este caso por las misiones o en el caso brasilero pues por la esclavitud, pues estamos muy mal. Entonces, pues es más bien decir, pues hay un pasado, en este caso racial importante, de esclavitud o de misiones o lo que sea, y es hoy en día qué podemos hacer, ¿no? Entonces, pues creo que más que decir, pues la culpa es de los españoles y todo es herencia colonial, y en Colombia pues hay notarías porque fuimos conquistados por los españoles y todo son trabas burocráticas. Sí, es una visión, pero la otra es como, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Entonces creo que pues terminar un poco como empezábamos, y es decir, ser conscientes de estas fuerzas históricas que son muy poderosas y que hay cosas pues que son difíciles de cambiar, pero pues por lo mismo entonces pues decir, y cómo un político, un hacedor de políticas públicas puede jugar con esas fuerzas, puede compensar algunos de esos cambios históricos importantes, puede, no sé, tratar más unas áreas o algunas personas versus otras, o sea, cómo en esa caja de herramientas de políticas públicas podemos ser conscientes de lo histórico, pero estoy contigo pues que con una visión de determinismo histórico no vamos a hacer nada, y siendo un poco más positivos y cambiar para bien y pues obviamente trabajar por el bienestar de los ciudadanos latinoamericanos, pues creo que es lo que el BID y todos nosotros queremos hacer. Gracias, Felipe. Me quedo entonces con 2 mensajes con los que quiero cerrar. Lo primero, que dijiste, conocer nuestra historia sirve para empoderarnos. Y lo segundo es que la historia está dentro de nosotros mismos, y está dentro de nosotros mismos tomar la decisión de hacer acciones para reducir la desigualdad y para que tengamos unas sociedades en donde todos tengamos igualdad de oportunidades y así vayamos reduciendo la desigualdad en nuestros países. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Un placer como siempre estar acá en DC y lástima que estábamos tan rico en el pasado, pero volvamos al presente. Medir cómo el color de la piel tiene efectos dramáticos en la vida de la gente y crear políticas públicas como las cuotas, las acciones afirmativas y la expansión de la educación superior es fundamental en un continente donde según los censos hay al menos 134 millones de afrodescendientes y 50 millones de indígenas, cerca de 1/3 parte de la población total, que ha contribuido significativamente a ser lo que somos y que sigue esperando acciones efectivas del Estado y de la sociedad civil contra el racismo y la desigualdad. En el próximo episodio de Pensar la Igualdad iremos de las desigualdades raciales a las desigualdades de género, otra de esas luchas que han tenido efectos pero que todavía tienen mucho por lograr. Pensar la Igualdad es una serie del podcast Voces en Acción. No dejen de suscribirse a nuestro canal www.spreaker.com/show/Voces en Acción. Este episodio fue posible gracias a la coordinación general de Adela Barrios Sarmiento, a la producción ejecutiva de Fernanda Cámara, a la supervisión editorial de Pablo Bachelet y a las contribuciones de Ana Libisch, Diana Champi, Sergio González y Enrique Sandoval. Dirige Ana María Ibáñez Londoño. Los libretos y reportería son de Andrés Sanín, con edición de Valentina Contreras y fact-checking de Juliana Quigua. La música original es de Ignacio Herbojo y la mezcla de sonido y edición de Caja Mágica. Pensar la Igualdad es una serie del podcast Voces en Acción, producido por Caja Mágica y Academia BID. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.